Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos un día más a La Cosa Nostra. Bienvenidos, ¿qué tal? Hoy hablamos de una película, o mejor dicho, de una saga icónica, Sí, sí. Matrix. De esa matriz, ¿no? Sí, Vamos a hablar de la matriz, ese Matrix. Sí, sí. sí, hablaremos de las 3 películas y de la secuela que sacarán para 2021 si todo al final sale bien, porque vamos, yo creo que lo tendrán que retrasar a 2022 con la que está cayendo. Puede ser, Pero puede ser. intentaremos especular un poco también sobre ello. Si vemos que el vídeo se hace muy largo, lo partiremos en dos, En dos partes. ¿vale? Que ya hemos recibido no quejas, pero sí sugerencias de que quizás los vídeos tendrían que ser un poquito cortos. Hacemos honor a vuestras sugerencias. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Por qué hablamos de Matrix? Pues supongo que primero porque es una distopía que podemos enlazar con el tema anterior Mm, y por lo dicho, dentro de un año, año y pico van a sacar una cuarta película, lo mm. cual como antecedente pues siempre viene bien refrescar un poco la temática. Sí, desde luego, desde luego. La verdad es que Matrix se estrenó en 1999 por los hermanos Wachowski. Digo Ujú. hermanos y no digo hermanas, porque es verdad que Andy Wachowski se cambió de sexo hace unos años y ahora es Lily Wachowski, pero en aquel momento eran hermanos, ¿vale? Lo digo para que no haya la típica persona lista que te diga que ahora son hermanas y tal, pues, Muy bien. ¿vale? Vale, los hermanos Wachowski hacen una película, que es Matrix, en el año 1999, que resulta ser un éxito. Sí, y con vistas al futuro, porque estaba planteado, no sé si rondando el año 3000 más o menos, ambientado. No exactamente, o sea, vamos, según lo que plantea Morfeo, que claro, Mm. no están seguros al 100%, te dicen que ellos en el mundo real, que esto luego lo hablaremos un poquito, se encontrarían cerca del 2199. O sea, más cerca del Mm. 2200 que del 3000, pero claro, Vale, tampoco lo pues saben a ciencia me cierta. pasa un poco, sí. O sea, De tampoco lo la, saben a pero da ciencia igual. cierta. Pero, quién sabe, o sea, la idea que tiene a lo mejor Morfeo es falsa. Puede. Sí, sí. Nunca se Bueno, sabe. y pues vamos a empezar con ello, ¿no? Estamos en el 2100 algo en ese mundo, Ujú. o no, o cerca del 2100 algo, ¿y qué sucede? Pues que tenemos una realidad y una realidad alternativa, Sí. ¿no? El mundo Eh, real y el mundo que sería el mundo de las máquinas mm, frente al mundo, digamos, de la simulación que sería Matrix. exacto. Y esa Matrix, pues esa matriz también podría relacionarse en cierto modo al mundo onírico. Es decir, tú vives, pero no te das cuenta de que estás viviendo una realidad alternativa, no una realidad verdadera. Mm, Estás con una especie de ensoñamiento o una ensoñación, por así decirlo. No te das cuenta de la verdadera realidad. sí, Ujú. claro. Dentro de la película te plantean elementos que son muy interesantes y yo creo que aparte de ser una película de acción o una película que de algún modo resignificó la historia del cine, por el tiempo bala, el hecho del molar, por llamarlo de alguna manera, es Mm. decir, tenía elementos que eran muy interesantes y que nos enfrentan a nosotros como individuos, que es la idea del determinismo contra el libre albedrío. ¿Existe una libertad absoluta o hay un destino que de alguna manera lo conecta todo? Es muy complicado esto realmente porque te enfrentas a algo Sí. que es, si existe un determinismo es que no existe la libertad. Si existe el libre albedrío es que no hay un plan determinado. Dependiendo de cómo quieras ver la existencia, tienes estos problemas. Sí, sí. Luego, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos hablar de muchas referencias a nivel de película, cogidas, por ejemplo, de novelas, Hmm. o de una película de Ghost in the Shell, por ejemplo,
que Sí. fue muy importante para los hermanos Wachowski debido al impacto que supuso. Es un poco anterior, me parece que es del 95, la Sí. primera animación de esta película, de Ghost in the Shell, siendo Ghost in the Shell pues del 89 el cómic, me parece. Sí. De hecho, Y el inicio de Matrix, ujú, lo que se ve como que son como letras o kanjis cayendo, que son de color verde, que es muy típico de todo el mundo que haya visto Matrix, sabe a lo que me refiero, sí, es los créditos de Ghost in the Shell. sí, 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 se basaron y otras tantas escenas, ¿eh? Mm, Por ejemplo, cuando están haciendo la prueba con la mujer de rojo, mm, hay un momento en el que hay una persecución. No sé si es en esa o es en una persecución que realizan ujú, y pasan pues por un montón de puestos de sandías al aire libre. Y cuando ves, por ejemplo, esa misma escena en la sí, animación de Ghost in the Shell, ves que Bato va más o menos por el mismo. Bato es un personaje mm, masculino de Ghost in the Shell y prácticamente utilizan los mismos planos. ujú. Y es esencialmente lo mismo, con disparos y demás. O sea que sí, sí, se valen de mucho. ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo diría que el primer planteamiento que se nos viene a la cabeza es la idea de si lo que se está viendo es real o no a través de los ojos del protagonista. Bueno, uno de ellos realmente, que es Neo Sí, o sí, sí. Thomas A. Anderson. Thomas A. Anderson. A saber luego si el nombre elegido, no como Neo, sino como Thomas A. Anderson, tiene referencia a otras cosas. Aquí ya no lo sé, No que pero yo sepa, en teoría debería ser un nombre random al azar, pero podría ser que los Wachowski tuvieran alguna referencia a alguien, pero vamos, que yo sepa, no. por eso. Yo ante la duda no digo nada. Lo dejo ahí en Sí, suspense y ya está. Y bueno, pues, ¿cómo es la vida de este Thomas A. Anderson y cómo es la de Neo? Pues sí, son se la, supone la que misma por el persona con día distinto alter ego. es un programador de software y trabaja Ujú. en una empresa importante que se encarga de esto, paga sus impuestos y tiene una vida, digamos, normal. La otra vida es la que se supone que pasa entre ordenadores, que él es el hacker con el alias Neo y que es, según el agente Smith, que ya hablaremos de él, ha quebrantado todas las leyes informáticas tipificadas en las Sí. leyes. Sí. Luego, estamos hablando pues de una película cyberpunk. Sí. No, no, desde un Bueno, punto de vista estético y tal, lo es. sí, sí. A lo mejor no es tan al uso, pero Mm. desde luego lo es. Sí, a mí me gusta mucho la película cómo empieza. Es decir, con los policías entrando en una casa y de repente aparece Trinity, que Ujú. es una de las protagonistas que aparece, que no se sorprende al ello y luego todo lo que ocurre y demás y que te aparezca el agente Smith diciendo, no sé, pero bueno, un policía que le dice al agente Smith, no se preocupe, en estos instantes mis hombres le estarán bajando y el otro diciendo, se equivoca, sus hombres ya están muertos, como Mm. diciendo, ya te está atrapando, no tienes ni idea de lo que va la historia, pero quieres seguir viendo. Sí. Bueno, en esa misma escena, o no sé si es un poco más tarde, hacen justamente la referencia o una de las referencias a Alicia en el País de las Maravillas. No, más tarde, más tarde. Por eso, desde luego, hemos hablado de Neo y hemos hablado de Trinity. Trinity hay un momento en el que tiene un conejo blanco tatuado en la parte posterior del No, pero hombro, no es ¿no? Trinity, es una chica random que aparece. Sí, sí, o sea, Yo creo que es Trinity, a lo mejor me te equivoco. cuento un poco el tema, ¿vale? Porque es verdad, yo también o sea, lo pensé hace años cuando la vi, es decir, es verdad que la tengo más o menos reciente porque la suelo ver con cierta regularidad, Bien, bien. pero realmente lo que ocurre es que a Neo le Mm, pide como un tío que le dé como un programa informático para hackear o un virus o alguna movida, no se sabe muy bien qué es. Claro, él está acompañado de más gente, entre ellos una chica. Esa chica tiene ese un tatuaje. conejo blanco tatuado, pero es Mm, cierto que seguramente sea Trinity
quien esté hablando con Neo a través de la pantalla cuando le dice Matrix te posee y le dice que siga el conejo blanco. Claro. Esta es una Seguramente clara referencia de esto. a lo que estaba hablando, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, debido a que es la misma orden que le dan para acceder a ese país. Sí, ¿no? no, desde luego. Esto también de algún modo estaría entroncado con el mito de la caverna. El hecho de que hay algo que este personaje sabe que no cuadra en el mundo en el que vive. Bueno, ahí no sé yo si es tan claro. Desde luego, estaríamos hablando de un acceso cuando en el mito de la caverna sería al revés. Es una liberación para salir de la cueva. Sí. Entonces no lo veo tan entroncado. Posiblemente más tarde sí. O sea, más tarde sí, quiero decir, a lo mejor no en este momento Claro, preciso. por eso, por Vale. eso. De hecho, tiene ahí una charla con Morfeo, que digamos que podría decirse que es el cabecilla de un grupillo que aparece por ahí, entre los cuales se encuentra Trinity. Claro. Y les dice eso, que se siente un poco como Alicia cayendo por la madriguera del conejo. Sí. Se hace Fíjate, también además, la misma caída referencias lo tenemos al Mago en la de Oz, escena incluso. de la liberación de cuando se genera robóticamente, ¿no? Cuando lo libera el robot, Sí, yo creo que ¿no? es el momento de la pastilla, cuando tiene que elegir, que este es uno de los planteamientos que dice, ¿está eligiendo realmente o ya ha Sí, elegido? sí, 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 efectivamente. Luego, ¿qué más? El momento del espejo Sí, posiblemente también sea otra referencia, no a Alicia en el País de las Maravillas, sino a su secuela, a su siguiente libro, que Alicia es otra vez Alicia en a el través espejo. del espejo. Entonces, ahí ya estamos jugando empezamos a jugar como tal con los dos mundos, ¿no? El mundo real y el mundo alternativo, dado gracias a la elección que Morfeo le da a elegir. Luego, vamos a hablar también de los nombres elegidos, por lo menos los principales, Sí, debido a que, bueno, son una gran referencia como tal están completamente elegidos a posta. sí. Si cogemos, bueno, algunos en griego y otros en inglés. Neo y Morfeo son, bueno, Neo significa nuevo Sí. en griego y Morfeo es el dios del sueño. Y luego tenemos Trinity, que Trinity, si lo pasamos del inglés al español, lo traducimos, sería Trinidad. Son los tres personajes principales de toda la saga. Y bueno, lo que vamos a ir viendo es una progresiva evolución de los tres, sobre todo de Neo. Sí. ¿Cuál es la otra referencia que podemos sacar de aquí? Al ser los tres principales, no hay que olvidar, digamos, el proceso de mentor-telémaco o profesor-alumno, por una parte, Sí. lo cual, claro, hace de Morfeo una especie de Dios Padre, Dios Hijo en el caso de Neo, y la Santísima Trinidad debido al nombre que tiene Trinity. Es una clara referencia cristiana y bueno, luego habrá más personajes que también hayan tenido cierta relación con esta cultura religiosa, de la que ya poco a poco hablaremos. Sí. Bueno, el caso es que hemos conseguido o han conseguido purificar por lo menos a Neo, le han quitado el bicho que estaba ahí bloqueando, ¿no? Medio hackeando, Sí. hasta que consigue liberarse. Y una vez que se ha conseguido liberar, le mandan a hacer una misión en el que, curiosamente, se observan errores porque uno de los patrones, en este caso un gato negro, el cual también es una señal de mala suerte. Lo que ocurre es que antes de eso, que o sea, es verdad que ahí aparece una referencia quizás a que Matrix, evidentemente, pues es un sistema informático y que cada X tiempo se pueden cambiar ciertas cosas.
Hay Sí, alguien que lo cambia, en cierto modo. O sea, son cosas sutiles, evidentemente. No son cambios muy bruscos porque entonces digamos que los humanos se darían cuenta claro. de Pero por el caso es qué. que en ese caso sí que se dan cuenta de que está mal programado o que puede ser una trampa, que de hecho acaba siendo una trampa, debido a ese fallo sutil, ¿no? Sí, Ha pasado un gato, empieza a parpadear y pasa otra vez el mismo gato. Haciendo referencia, pues eso, a un hackeo o a un craqueo, que creo que es sí, la todavía palabra más más exacta. claro. Eh, y bueno, pues resulta que en esta misión sale mal, Mm. ¿no? Sí, bueno, realmente la misión, si es que realmente había alguna misión, era que Neo viera al oráculo. Sí. El oráculo que Referencia, es. fíjate, aquí tenemos una referencia al mundo griego. Sí, Y bueno, va a haber muchas más referencias. ya está. Sí, no hay problema. Como bien sabéis, el oráculo, pues siempre, el más famoso ha sido el de Delfos, hay muchos, Mm, pero siempre hace referencia a una proyección, ¿no? del futuro saber. Es decir, todavía no tienes algo claro, pero te van a decir algo con el cual hacer tu propio autodescubrimiento. Esto va a ser muy importante porque en todo aprendizaje siempre es bueno que aunque no lo sepas al inicio, te lleve a un autodescubrimiento de un aprendizaje, de algo nuevo, de algo que no sabías, ahora lo sabes, mm, pero has tenido tu propio pensamiento de por qué has llegado a eso. mm. Y bueno, ¿qué más? Pues resulta que hay personajes que dejan de existir, es decir, que mueren, pero consiguen al menos librarse unos cuantos, salir vivos de esa misión y pasar de nuevo al mundo real. Mm. Ahora, es curioso que haya otro personaje que no sepan si está vivo o está muerto, pero eh, que resulta que no, vamos, que puede ser el posible traidor. Mm. ¿Y cuál es ese posible traidor? Que al final acaba descubriéndose. Cifra. Cifra. Bueno, pues esto va a ser también muy importante. Cifra es una manera de denominar al número cero. Esto es muy curioso porque todo aquel que sepa al menos algo elemental de matemáticas, el cero no tiene valor, es la Mm. ausencia, es un número nulo. Lo cual, algo que no vale nada y que encima se acaba descubriendo que es el traidor por asociarse con Smith, que es aquella persona que le estaba persiguiendo en el mundo primero en el alternativo y más tarde en el real, acaba por negociar con ellos por motivos, creo que de envidia, por lo menos al principio, Ujú. acaba por negociar y traicionar a su grupo. Mm. Sí, porque en cierto modo él odia el mundo que ha visto. Es decir, de algún modo, esto un poco se deja caer, o sea, no lo hemos dicho claramente, pero realmente Matrix es una simulación generada por ordenador para que el ser humano sirva de baterías a las máquinas que son las que están gobernando el mundo real. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando despierta Cifra, o bueno, Cifra lleva como 9 años liberado, digámoslo así, Mm. de Matrix, pero él ve ese mundo, ha vivido en él y no le gusta porque está harto, está en una guerra que no ve que haya posibilidades de ganar, que está harto de pasar frío, de comer una basura de comida, Algo porque parecido a gachas, ¿no? sí, se parecen bastante, de hecho. Sí. Es decir, y que la cosa no termina de gustarle. Quiere decir que dice, joder, pues para eso prefiero vivir en Matrix, aunque no sea real. Y esto abre un debate muy interesante. ¿Querrías vivir en un mundo, en general los espectadores, le hago esta pregunta a ellos, ¿querríais vivir en un mundo que fuera mentira, pero que
estuvierais de puta madre o querríais vivir en un mundo real, pero que ese mundo real fuese una mierda? Es muy buena pregunta, sí. Un mundo ilusorio bastante bueno, ¿no? O un mundo real en el que no estás para nada conforme O sea, o no estás a gusto. no es una cuestión fácil, ¿eh? No es una. Muchas veces ocurre que la elección es la más fácil, ¿no? Aunque no me quiera dar cuenta, elijo vivir tranquilo. Claro. No se tiene Obviamente tampoco lo más duro es constancia. la segunda. Sí, o sea, digamos que este trato lo tiene Cifra con uno de los agentes que son como antivirus de este sistema. Es decir, en el momento en que ven que hay elementos, o sea, programas que ya no tienen ninguna motivación, ellos se dedican a borrarlos, que es una manera muy sutil de decir que se los van a cargar. Sí. En el caso de los humanos que están liberados, también se los tienen que cargar porque son fallos del sistema, Sí. en cierto No modo. dejan de ser datos, por así decirlo. Sí, sí, son Y ciertos si fallos. encima dan problemas, pues nos quitamos los datos. No deja de ser una pequeña reducción a eso. Sí, claro. Aquí se abre una pregunta que no se deja muy claro, ni siquiera en Animatrix, que son como cortos que se harían a posteriori, en el que sí es verdad que se deja caer la posibilidad de poder regresar a Matrix, reinsertar el cuerpo en una central eléctrica de las máquinas para volver a la mecánica anterior. ¿Esto sería posible? O sea, no se menciona en ningún momento. O sea, le dicen que esto es posible, pero se sabe que el agente Smith le va a traicionar. Es decir, que van a llevar a unos centinelas que son como esta especie de calamares tecnológicos. Metálicos, gigantes. Y quiere decir que en el fondo estos iban a traicionar a Cifra igualmente. Pero claro, tampoco se deja caer si existiera la posibilidad de volver a Matrix olvidando, digamos, los recuerdos, despertarse y no acordarse absolutamente de nada y vivir quizás una vida un poquito mejor de lo que Claro. tenía. Esto tiene dos relaciones. Por una parte está posiblemente la doble relación con el Soma. Ujú. El primer Soma sería el que se toma a Neo para darse cuenta de que vive un mundo alternativo. Sí. Y posiblemente si se da esta opción, también se dé, digamos, el otro Soma Ujú. para que tiene mucha más relación, de hecho, para un mundo feliz, en mucho más literal, para olvidarte de todo y vivir feliz, ¿no? No darte cuenta de lo que está pasando en la realidad. Sí. Volver otra vez al mundo alternativo, en soñación completa, y aquí no ha pasado nada. Y luego, bueno, este traidor, este Cifra, aparte de hacer referencia al número cero, haría otra referencia al cristianismo y es el Judas, Sí. ¿no? Aquel que fue el propio traidor Aquel que en la traiciona. última. Ya que hablamos de las cuestiones cristianas, digamos, que tendría, o judio-cristianas, que saca Matrix, Morfeo, aparte de ser el dios de los sueños, podría representar a Juan el Bautista. Es el que espera que el elegido llegue, ese Puede, Mesías. puede. Es que puede haber más de una referencia. Trinity Una para mí por sería adentrarte al sueño, Dios y una por evidentemente adentrarte al Dios sueño, sería. por así decirlo, ¿no? Al despertar del sueño. Otra podría ser el Dios Padre debido a que hace de mención, pero al no solamente, de mención, de mentor o de profesor, Sí, si tenemos a alguien que ya ha superado a su propio mentor, pero el mentor le sigue, a pesar de tener muy buen nivel, no llega en lo futurible al nivel de este Neo, sí es verdad que puede hacer referencia a Juan el Bautista. O sea que no es descartable que haya tres referencias mm, distintas. sí, desde luego. Desde luego, desde luego. La verdad es que el planteamiento está muy bien, está bastante bien planteado. Hay algún agujero de guión, pero no es muy gordo No, dentro de lo que es la película. La idea del oráculo es muy interesante, porque sí, de hecho alecciona a decirle a Neo que él no es el elegido. Ella sabe que es el elegido, pero Neo no está preparado para escuchar esas palabras. sí. Y por tanto le Luego, dice ¿qué que la vida más? de Morfeo estará en su mano, en una de mano, y
por otra tendrá la suya, y le dice que uno de los dos tendrá que morir, y que de quien sea dependerá de él. Sí, efectivamente. ¿Qué más? Podemos hablar incluso de la nave. La nave se llama Nebuchadnezzar, pero si se traduce, hacemos en este caso, me parece que era Babilonio. Sí, Hace referencia Nabucodonosor. al rey Nabucodonosor. Sí. Lo cual también es un personaje bíblico. Que de hecho además hace referencia a una cuestión, que es el buscador del intérprete de sueños. Mm, Esto es lo que viene a significar como tal, y dices, ostras, más referencias todavía al a los sueño. sueños. Fíjate. Pues mira, ese no lo sabía yo, pero sí, si es un buscador o de referencias al sueño, pues tenemos ya la doble, ¿no? Tu propia búsqueda y tu propia ensoñación o lo que puedas descubrir dentro del sueño. Ujú. ¿Qué más? Bueno, hay muchas referencias también a componentes informáticos, no obviamente con los personajes, como por ejemplo, creo que Tanque también hay, posiblemente sea la torre utilizada en el ordenador, pero no estoy seguro. Doser, Tenemos... ¿a qué puede hacer referencia? Que es el hermano de Tanque. ¿Quién? Doser, el otro ¿Doser? operador. Pues no lo sé. Luego tenemos Ratón, que es Sí, otra pieza pues del para moverte ordenador. dentro, ¿no? Interruptor, que es la chica esta que está con APOC, que también está por ahí. Y bueno, evidentemente que ya lo hemos nombrado antes, Cifra. Es Sí, decir, los nombres no están escogidos al azar. para nada. Eh, sí, básicamente es eso. Entonces, en la traición que hemos mencionado antes, escogen hacen un secuestro de Morfeo Ujú. y, claro, en este caso, Neo y Trinity se meten para buscarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tienes a tu propio mentor y no estás del todo preparado, tienes menos posibilidades de salir airoso. Mm, sí. Y aunque tengas a un compañero que sepa, en este caso compañera, que ya tiene más experiencia que tú, pues lo vas a tener aún así difícil. Mm, Entonces, tenemos esta persecución dentro de este mundo alternativo hasta dar con la recuperación de Morfeo. ujú, Y bueno, pues nos encontramos con otros dos agentes y el agente Smith. ujú. El agente Smith es el jefe, por así decirlo, y ya veremos que luego también va a tener mucha relevancia no solamente aquí, sino en las otras dos películas, Ujú. que ya iremos hablando de ellas. Sí. Em, claro, la forma de adentrarse y de salir se hace a través de teléfonos o de componentes al menos eléctricos, Ujú. o electrónicos, mejor dicho, y claro, lo hacen a través de la propia energía para conectarse entre ambos mundos. Lo cual, bueno, es una manera de hacer una especie de conexión máquina-cuerpo o, en este caso, a través de un control electrónico, ¿no? Ujú. Un movimiento electrónico. Sí, Pero, de sí, hecho, el agente Smith le explica a Morfeo, porque lo capturan en todo esto, sí, y le dice que hay, a mí me sorprende mucho esta conversación, pero yo creo que esa conversación no está hecha tanto para Morfeo, sino para el espectador, para explicarle que ya hubo otra Matrix antes de la que conocemos, que era como una especie de utopía de la felicidad que fracasó porque el ser humano no estaba de alguna manera preparado para vivir una vida así, porque el ser humano supuestamente comprendería la existencia teniendo en cuenta el dolor y el sufrimiento, y a raíz de sí. eso hacerse una idea de lo que puede ser la felicidad como su contrario. Lo cual es otra referencia al libro de Huxley. Claro, por tanto, ¿qué ocurre? Que Matrix tuvo que ser de algún modo rediseñado en el apogeo de la civilización de los humanos, que plantea que es 1999, que es el año en el que se hace la película, es verdad, pero es verdad que yo también diría que es el apogeo máximo, que son los finales de los 90, en una época donde el mundo todavía estaba, bueno,
estaba, no, es decir, ya había terminado la Guerra Fría, todavía no ha empezado como tal la globalización, ni el terrorismo islámico, ni nada por el estilo, es decir, era un contexto un poco atípico. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor no es que fuese como tal el apogeo exacto, pero lo cogen de referencia debido a que era el momento actual. Y bueno, pues es una manera de decir eso, que la actualidad es el momento culminante y que Sí. luego empezará el deterioro. Pero bueno, olvidando como tal esto, este pequeño detalle, sí, Sí. están en el apogeo de la civilización humana. Y también que Smith le dice una cosa, le confiesa a Morfeo que está harto de Matrix, que quiere salir de allí. Es decir, Ujú. es un programa que es verdad que nos dice Morfeo que son como programas capaces de sentir los agentes y que pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Es decir, cualquier ser humano que esté enganchado a Matrix puede ser un agente. Claro. Sí, sí. Luego veremos la siguiente evolución del agente Smith, porque es Sí. bastante importante. Bueno, en esta conversación, ¿qué podemos descubrir? Eh, Hubo momentos en los que tuvieron sus peleas y a pesar de todo, cuando ya están a punto de matar, por así decirlo, a Morfeo, consiguen liberarlo. Ujú. Y luego sí, más tarde se da el caso predictivo del oráculo, que tiene que elegir, una vez que habían salvado a Neo, vuelve otra vez a meterse en el programa para liberar al propio maestro, al propio Morfeo. Ujú. Y obviamente se cumple dicho patrón. Claro. Una liberación en el que acaban volviendo a pelear y en este caso muriendo Neo. Pero consigue una resurrección y vuelve a pelear otra vez con el agente Smith, Sí. a tal punto de conseguir su propia plenitud y tras darle una buena cantidad de puñetazos y patadas, Sí. acaba por atacarle de forma interna. Sí. Va a ser muy importante a posteriori, Sí, porque se porque supone que se puede... destruye de algún modo la programación del antivirus que tenía Smith. Eso no significa que esté muerto, es decir, quien haya visto Matrix Reloaded y Revolutions sabe a lo que nos estamos refiriendo, Claro, pero es verdad que deja de ser un agente del sistema. sí, al menos temporalmente. Mm. Y Es bueno, decir, aquí se ve que efectivamente en la primera se libra de él y acaba pues haciendo cosas como volar o sí, comunicarse con todos de una digamos, manera tan amplia que ha superado hasta ese momento lo que se concebía en la Matrix original. Bueno, en sí, esta las, Matrix, las leyes físicas se trastocan de algún claro. modo. Sí, sí. Y Bueno, bueno, pues pues esto vendría a termina, ser se Matrix ve, 1. se ve como tal, como ha conseguido esa plenitud y aquí terminaría la primera. Sí, ahí digamos que acabaría la primera película. Vale, respecto a Matrix Reloaded y Revolutions, que en el fondo están bastante integradas en sí, es decir, las Sí, dos son prácticamente, o sea, son continuaciones, pero están muy continuadas en el tiempo. sí, ¿Qué nos posiblemente sean las explica? más próximas a nivel cronológico Sí, dentro de lo que es de la ese saga. universo. Sí. ¿Qué nos plantea Matrix Reloaded? Para empezar, que la guerra entre las máquinas y los humanos sigue existiendo, y no solamente sigue existiendo, sino que hay 250.000 de centinelas, que son los calamares estos tecnológicos que aparecían en la primera película, que Ujú. vienen a atacar la ciudad de Sion. No hemos Ajá. hablado de Sion antes, es verdad que se hace mención en la primera de Matrix, pero de manera muy sutil. Sí. Como la última ciudad humana, último reducto que queda el ser humano en el mundo real. Ujú. Bueno, para aquellos que no sepan Sion, vamos a decirles lo que es, ¿no? Es una Sí, ciudad real. eh, si no es exactamente Jerusalén, debe estar muy próxima y bueno, pues hace referencia
a esta ciudad que es muy importante tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Mm. Y bueno, pues ha sido una de las piezas angulares de ambas fes, por así decirlo. Sí, desde luego. Dentro de este planteamiento, digamos que aparece el oráculo y le dice a Neo que tiene que encontrar a un programa que se llama el creador de llaves, que, digamos, es capaz de abrir, digamos, puertas traseras, que aquí ya empieza a meterse dentro de lo que es el mundo de la programación y de la informática, Sí. para poder tener acceso a diferentes mundos o diferentes lugares. Esto es muy típico en informática. Quien sepa de informática más a fondo comprenderá de esto. Y bueno, a raíz de esto aparece el agente Smith, que ha vuelto, pero no es un agente del sistema. Se ha convertido en un virus informático que es capaz de copiarse a sí mismo. De replicarse. Sí. Sí. Y fíjate, es curioso porque este efecto de réplica es justamente lo que hace un virus real. Es decir, puede estar latente o no, pero lo que hace ni más ni menos es replicarse a sí mismo porque es necesario meterse en otras células para así, vamos, replicarse. No puede replicarse por sí mismo. Es un ente no vivo. Hablando a nivel biológico real en los No sé virus. si es una inteligencia artificial como cualquier máquina. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer con el creador de llaves? El creador de llaves se supone que tiene una llave a través del cual podrá conducir a Neo a que le lleve a la fuente, que es el ordenador principal, que es donde, en palabras del oráculo, muere el camino del elegido. Tiene que cruzar esa puerta. No sabe lo que se va a encontrar tras esa puerta, pero sabe que tiene que hacerlo, porque ese es el destino, digamos, Sí. del elegido. Pero claro, el creador de llaves está bajo el control de un programa bastante temible y bastante antiguo, que se llama Merovingio. Otra referencia histórica, ¿no? En este Sí. caso francesa, A una y dinastía francesa bastante antigua. sí, También un poco a referencia que es un programa muy antiguo y cuya esposa o mujer o lo que sea se llama Perséfone, que hace un poco referencia a la al mujer mundo de de, Hades. pues, al mundo de Hades o al mundo de los muertos, pero que debido a un pacto que llevaron entre Con Neo, sí, supuestamente es como, esto esposo. parece que lo va a hacer gratis, pero no, o sea, tiene que darse un morreo Perséfone con Neo porque parece ser que le mola o algo por el estilo y a cambio de eso, pues ella le entrega al creador de llaves, solo para putear a Merovingio. Sí, pero fíjate, Perséfone realmente está enamorada, perdón, de Hades. Hades sí, pero Perséfone creo que no. No, yo creo que no, o sea, Claro, al principio esa sí, es el patrón, evidentemente, ese es uno de pero... los patrones que quieren reflejar ahí. Además, Perséfone está entre la vida y la muerte debido a, bueno, a que representa en cierto modo el renacer de la primavera. Sí, Cuando está pues 6 meses con su madre, ¿no? sí, Demeter, Con cierto. Demeter. Entonces, bueno, también hace referencia a eso, a la salida, por un lado, y al florecer, es decir, una mejora que se verá luego en todos los personajes, pero sobre todo en Neo. Mm. Y sí, básicamente es eso. Tenemos luego una especie de agentes de Merovingio también bastante parecidos en ese momento a Neo Ujú. y que, bueno, en algún momento tendrá que superarles, porque si no, no... No, de hecho, eso son como programas antiguos, como más fuertes de lo normal. En algún caso, de hecho, aparecen unos gemelos que van vestidos de blanco, que Esos tienen son los que como nos... un aura así especial, como que pueden llegar a regenerarse y no sé, es como muy curioso. Me gustó mucho ese planteamiento por parte de los Wachowski de mostrar programas que tuvieran algún tipo de habilidad extraña o poco habitual, digamos, que se saliera de la norma del sistema Claro, pero no deja porque de no se ser... han reciclado, que es cosa que tendrían que hacer. Por tanto, ¿qué hacen? Se esconden en Matrix para Claro, no ser reciclados.
Pero si te das cuenta, lo que hace referencia, o bueno, la necesidad de esto es que estén al mismo nivel, por así decirlo, estos dos gemelos con el propio Neo. Neo sí puede volar y sí puede hacer una serie de cosas que sus antiguos, bueno, sus compañeros no pueden. Y por otra parte, de Merovingio, los que están, a pesar de no ser los dueños y demás, pero sí están como siervos, sí están, digamos, a un nivel mayor que el resto de aquellos que pueblan Merovingio. Sí, eso sí. Si no me equivoco, dentro de la dinastía merovingia estaba Carlomagno, o se No le estoy cree o no seguro. muy relacionado con ello. Creo que está relacionado, pero no estoy seguro al 100%. Y sin embargo, en los libros de caballería, aquel que es el mayor, el sirviente o el siervo más conocido en las gestas, aunque sea en la literatura, es Roldán, ¿verdad? El Sí. cantar de Roldán. Por eso digo, aquí está haciendo esta referencia al cantar de Roldán a posta. ¿Qué pasa? Que en vez de ser unos, son dos. Sí. Ha hecho una especie de desdoble. Luego, La ¿qué más verdad es tenemos que sí. por ahí? Claro. Vale. Un poco centrándonos en, bueno, consiguen liberar al creador de llaves, que se supone que también lo están buscando los agentes, porque se trata de un programa que se ha exiliado de algún modo y que su función no tiene ningún sentido según el sistema, por tanto debe ser borrado. Consiguen salvarle, es decir, es como una cinemática de 20 minutos que está bastante guapa y simplemente por eso ya merece la pena la película. Claro. Aparte De de hecho, por la pelea aunque, con aunque, de Neo lo, y los 100 agentes Smith. aunque lo consigan, hay que decir que durante este tiempo se encarga Trinity por el hecho de que está confinado, por así decirlo. Sí. Pues Neo no puede moverse, o por mucho, aparece en una estación de metro, Sí. pero Ah, por pero mucho eso es en la tercera, ¿eh? El en la tema tercera. de la estación de metro es en Revolutions. Ah, pues vale, perdón. No, no te preocupes. Antes de eso, que pasará al poco, es lo que se produce la reunión con el arquitecto de Matrix, el padre de Matrix, su creador, de algún modo. Y le cuenta a Neo cosas que son muy interesantes, temas como sobre el determinismo, el libre albedrío, que todas sus decisiones al final son resultado de una ecuación que se balancea y que a su vez tienen que estar compensada, y todas estas historias que cuenta. De tal manera que le deja entender, para que nos hagamos una idea de que él sigue siendo humano, que el proceso altera un poco su conciencia, pero sigue siendo humano, que él está allí porque tiene que tomar una decisión. Sí, La decisión es, hay dos puertas. Una de ellas que le lleva a la fuente, a través del cual tiene que reiniciar Matrix, porque no es la primera vez que se reinicia Matrix. Había otros 6 elegidos antes que él. sí. Eso es importante. O sea, él es el sexto elegido, como tal. O sea, No, séptimo, había séptimo. 5 anteriores. Si Y había, o que, sea, si había 6 previos, sería el séptimo. sí, justo. ¿Qué pasa? Que al hacer esto, implicaría que tiene que escoger de Matrix a 16 mujeres y a 7 hombres que reconstruirán Sion, porque el arquitecto dice que Sion será destruida y toda vida será erradicada. Es decir, no existe posibilidad real de salvar Sion. Y se tiene que reiniciar tanto Sion como Matrix. Y tiene que Sí, ocurrir al mismo tiempo. Es decir, las máquinas, digamos, del mundo real se encargarían de purgar la ciudad, que en palabras del arquitecto son muy eficientes en esa tarea, y digamos que Neo lo que tendría que hacer como anomalía del sistema es recargar el programa, es decir, que se reinicie totalmente y volver a continuar el ciclo. Es como un ciclo que se tiene que hacer cada X tiempo. Y que, sí. por tanto, el tema de alguna manera, de Sion, ¿por qué tiene que pasar? Porque el arquitecto es consciente de que siempre va a haber un 1% de los humanos que están conectados a Matrix que van a querer liberarse. Sí, bueno, ¿qué podemos decir tanto de la fuente como del arquitecto? La fuente puede hacer referencia también al código fuente o Sí. el código origen, y luego podemos decir
que un arquitecto no deja ni más ni menos, por lo habitual, diseñar edificios. Aquí, bueno, no serán edificios, pero sí podemos hablar de un diseño de programa. Pero crea un mundo totalmente completo. Claro, un programa que no deja de ser un mundo completo. A eso me Sí, refería. claro, claro, claro. Digamos que un poco todo esto dices, bueno, la idea no es lo que tenía Neo en mente, pero claro, cuando se entera de que Trinity ha entrado en Matrix para dar su vida a costa de su vida, a costa de, vamos, de que Neo no pudiera morir porque tenía que ejecutar como un archivo importante, es decir, porque se supone que había que cargarse, digamos, una central eléctrica y evitar que toda la electricidad que estaba en aquel momento no afectase al programa que implicaba entrar a esa puerta en concreto. Y para ello era necesario acabar con eso y con un sistema auxiliar. Como el sistema auxiliar, digamos que falla porque los que se tienen que encargar de ello, que es una tripulación de una nave que se llama la Vigilant, muere porque hay un grupo de centinelas que se los cargan. ¿Qué ocurre? Que al final Trinity se ve obligada a hacer eso. ¿Qué ocurre? Que hay un agente que al final acaba con su vida. Neo escoge intentar salvar a Trinity y de hecho la consigue La salvar. consigue Es un salvar. poco Deus Ex Machina, es verdad, pero también es verdad que también se podría considerar un poco Deus Ex Machina el hecho de que Trinity le salvase la vida a Neo en la primera película. Es Sí, como un es toma mutuo. y daca. Sí, sí. Vale. ¿Y El qué pasa primero, entonces al final de la efectivamente. tercera película? Que esto es, o sea, de la tercera, no, de la segunda, que esto es un poco lo más rayante de todo. Sí, Y si quieres, con esto acabamos esta parte y luego hacemos el otro vídeo con la tercera, porque si no se va a hacer a lo mejor muy largo, y sí, las impresiones que hay respecto a Matrix 4. me parece bien. Vale. Neo es capaz de acabar con unos centinelas con solo pensarlo, como, es decir, tiene poderes en el mundo real igual que en Matrix. Sí, es un escalón más. Si antes podía volar o podía hacer una serie de cosas, aquí ha aprendido a concentrarse más y manejar elementos mucho más grandes, mucho más grandes. A Uh-huh. lo mejor podría hacer referencia a lo mejor a la capacidad de compresión, posiblemente, ¿no? Como tiene un volumen tan grande, pero consigo comprimirlo, al final me cuesta menos. Posiblemente sea otra referencia. Uh-huh. Y luego lo que sí que iba a decir, si te das cuenta, sí, la resurrección que no habíamos dicho en la primera se da gracias al beso de Trinity con... Bueno, el que le da Trinity a Neo. Y sí, aquí pues devolvería el favor, posiblemente. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la segunda al hacer ese gesto de, digamos, de compresión o de llegar a manipular las máquinas, los calamares? Esta es una pregunta que quizás habría que responder en el siguiente vídeo. Así dejamos con la intriga. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Vale, pues lo dejamos por aquí y al día siguiente tendréis el vídeo que irá sobre Matrix Revolutions y Matrix 4. ¿Vale? Así que nos vemos. Nos Cuidad vemos. mucho.